Cuando señalamos las cosas malas que están pasando en Estados Unidos, obviamente señalamos a Donald Trump, porque al final del día, aunque él tenga gente por detrás moviendo los hilos como Steve Bannon, Stephen Miller, etcétera, etcétera, él es el que da la cara. Él es el que ha preparado desde su administración anterior la situación para que todo lo que está pasando hoy siga pasando. Y sin embargo, aunque miramos siempre a Trump, no vemos a otros artífices de este desastre que estamos viviendo, como son, por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 9 jueces, de los cuales 6 son MAGA. 6 de ellos son los que le dieron inmunidad total a Donald Trump, evitando que todos los casos, todos los juicios que tenía en su contra por robarse documentos secretos y por otras cosas más que hizo, pues no se dieran, se cayeran de una forma u de otra. Y esta misma Corte Suprema ahora está revisando literalmente la Ley de los Derechos de Voto de 1965. Esta ley es una de las piezas clave del derecho civil estadounidense. Entre otras cosas, impide que estados adopten leyes electorales que priven de facto a votantes de minorías raciales de poder político mediante la dilución del voto. Uno de los elementos centrales bajo escrutinio por la Corte Suprema es la sección 2 de esa ley, que permite impugnar mapas electorales o distritaciones, como se le dice, que resulten en dilución del voto de minorías, incluso sin necesidad de demostrar una motivación racial explícita. En años recientes, la Corte Suprema ha limitado otros componentes de esta ley como requisito de preclearance, que básicamente lo que consiste es que ciertos estados con historial discriminatorio tienen que notificar, tienen que ser aprobados por el gobierno federal cuando quieran hacer algunos cambios electorales. Y esto se dio por la famosa decisión de Shelby County versus Holder en el 2013. Aún así, algunas de las protecciones de esta ley han sido confirmadas o defendidas por la Corte en casos recientes, pero el panorama ahora está muy volátil. Lo que sucede es que resulta que la Corte Suprema acaba de escuchar un argumento y lo está analizando. Este argumento podría redefinir el alcance de esta ley. El caso en cuestión es un mapa distrital de Luisiana que fue modificado para crear un segundo distrito en el que los votantes negros fueran mayoría, como correctivo ante evidencia de que el mapa previo diluía su poder político. Es decir, en Luisiana habían creado un mapa donde los afroamericanos, las personas negras, tenían menos representación, no tenían poder político, y entonces esto se corrigió con esta segunda variante y ese caso se llevó a la corte porque, en fin, no sé si fue el Estado, no sé quién fue, estuvo luchando contra eso y esto es lo que la corte está revisando. La corte escuchó los argumentos, como ya dije, y en lugar de resolverlo con base en si ese mapa en particular era un gerrymander racial válido o no, decidió reabrir el caso para examinar algo mucho más amplio. Y esto es lo importante. Si la propia sección 2 de la ley de derecho al voto es constitucionalmente permisible en su forma actual. O sea, tenemos una segunda enmienda que si la traemos a la realidad actual de los Estados Unidos, no aplica en muchas cosas y no la revisan. Pero esta ley de derecho al voto sí hay que revisarla, ¿no? Bien. Durante los argumentos, varios jueces plantearon, sobre todo conservadores, plantearon objeciones importantes a la interpretación actual de la sección número 2. Algunos mencionaron la idea, por ejemplo, de imponer límites temporales al uso de remedios basados en raza o reinterpretar los estándares bajo los cuales los tribunales imponen modificaciones distritales. Algunos sugirieron limitar el uso de la raza en la redistritación, argumentando que si se basa demasiado en criterios raciales, eso podría violar la Constitución. Se planteó si la sección 2, tal como está escrita o aplicada, cumple con requisitos constitucionales de congruencia y de proporcionalidad, un estándar usado en otros casos de derecho. Los jueces liberales, Keegan y Sotomayor, advirtieron que debilitar la sección 2 podría eliminar una de las principales herramientas legales para combatir formas sutiles pero efectivas de discriminación electoral. Algunas interpretaciones de prensa y análisis jurídico sugieren que la mayoría conservadora de la Corte
parece inclinada a recortar de manera significativa esas protecciones, con varias teorías distintas sobre cómo hacerlo. Si la Corte reduce o invalida la sección 2, muchas demandas contra mapas discriminatorios podrían perderse o volverse muchísimo más difíciles de ganar. Se estima que hasta 19 distritos en la Cámara de Representantes podrían estar involucrados en cambios si se debilita la protección. O sea, estamos hablando que 19 puestos de la Cámara de Representantes pueden verse en peligro si esto al final se revisa, si se cambia o como sea. La decisión se espera para junio del 2026. Esto es importantísimo, señor. Esto es muy importante porque si la Corte debilita esta sección 2, muchos estados podrían tener más libertad para dibujar distritos que efectivamente diluyan el poder político de minorías raciales sin que haya base legal clara para impugnarlo. Las comunidades de color, o sea, las personas negras en Estados Unidos podrían ver reducida la representación en legislaturas estatales y federales. Y digo personas negras, porque al final esta ley se hizo pensando en personas negras, pero al día de hoy puede ser para personas negras, para latinos, para cualquiera que sea un impedimento para el Partido Republicano. ¿Ok? Esto también puede afectar la capacidad de ciudadanos y organizaciones privadas para impugnar leyes discriminatorias y se pueden ver seriamente limitadas, dejando la responsabilidad casi exclusivamente al gobierno federal, y eso dependiendo de que esté en el poder. Y también podría aumentar la disparidad entre estados. En algunos los derechos seguirían relativamente protegidos y en otros las restricciones podrían multiplicarse si no hay una supervisión federal robusta. Como digo, esto es para junio del 2026, unos meses antes de las elecciones. Si la Corte Suprema corrupta que tenemos en Estados Unidos, porque esos 6 jueces conservadores son unos magas, entre ellos Clarence Thomas, que es un afroamericano, es una persona negra, que es uno de los que está a favor de quitarle las protecciones a esta ley. Para mí, las personas negras, fíjense el nivel de no sé, yo no sé ni cómo llamarle, porque ese tipo se piensa que él es blanco. Está casado hecho con una blanca. Él se piensa que él está en el grupo de los blancos. Total, que estos jueces conservadores están destruyendo este país. Ellos son los que están poniendo aquí un precedente súper triste donde el poder judicial está haciendo lo que el poder ejecutivo quiere ejecutar. Así de simple. O sea, vamos a ver en qué termina esto, pero esto no pinta nada bien porque ya estamos viendo cómo funciona esta Corte Suprema. Una Corte Suprema que desgraciadamente tiene una disparidad grandísima. 6 jueces contra 3, literal. Desde que está así, prácticamente los jueces liberales no pueden ganar nada, pero nada de nada. Y no hay forma de cambiar esto. A no ser que todos estos jueces al final se vayan retirando poco a poco, pero ahora mismo son 2 de los jueces los que están en riesgo de retiro, son los más viejos, incluyendo a Clarence Thomas, de que acabo de hablar, y el otro creo que es, no sé si es Kavanaugh o Alito, creo que es Samuel Alito. Como sea, son 2 conservadores. Si se retiran dentro del mandato de Trump, y Trump sigue estos años que siguen, o sea, si termina su mandato como tal, él puede nominar otros jueces conservadores y seguiríamos en las mismas. Se supone que si tenemos 9 jueces, lo ideal sería que tuviésemos 4 de un lado, 4 del otro y uno que sea el que divide el voto, ¿no? Pero no es el caso. No es el caso. Tenemos una Corte Suprema súper dispareja, súper maga, súper corrupta y eso es lo que tenemos de momento. Así que nada, así están las cosas. Hasta un próximo episodio.